Buenas noches con todos los televidentes. El día de hoy, en otra noche de juegos, hablaremos sobre cuánto sabes de la física. Y los participantes que nos acompañan en esta noche son Brigitte Ochoa, Matías Herón, Melanie Loaiza y Michelle Quispe. Iniciamos contigo, Matías. ¿La velocidad es lo mismo que la aceleración? Falso. Correcto. La velocidad nos dice que un móvil recorrerá una cierta distancia hacia alguna dirección en un determinado tiempo. Pero si en algún punto el móvil cambia de velocidad, esto se conoce como aceleración. Tu segunda pregunta es, ¿la cinemática describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar la causa que lo originan y simplemente se enfoca en el estudio de la trayectoria en función del tiempo? ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. La respuesta es cierto. Vamos contigo, Brigitte. Tendrás cuatro opciones y deberás escoger la respuesta correcta. ¿Cuál es la rama de la ciencia física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre los cuerpos quietos? ¿Estática, dinámica, cinemática o aceleración? La estática. Estática. La respuesta es correcta. Tu segunda pregunta, Brigitte, es, ¿la trayectoria es rectilínea, que se presenta cuando la aceleración y la velocidad inicial tienen la misma dirección? A, velocidad aceleración. B, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. C, movimiento uniforme acelerado. O D, leyes de Newton. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Correcto. La respuesta es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento uniformemente acelerado es un movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo permanece constante en el transcurso del tiempo, manteniéndose firme en una misma dirección. Michelle Quispe, vamos en tu turno. ¿Qué es la fuerza respecto a un punto o respecto a un eje? ¿Es una medida de la tendencia o fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor del punto del eje? Dinámica, velocidad, momento de fuerza o fuerza máxima. La respuesta sería momento de fuerza. Correcto. La respuesta es momento de El fuerza. momento de fuerza o de torsión es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Si éste gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el momento es positivo. Por otro lado, si gira en sentido de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Tu última pregunta es, ¿cuáles son los tres tipos de fuerza que existen en la física? A, densidad, potencia y aceleración. B, mínima, media y máxima. C, resistencia, velocidad o potencia y absoluta o máxima. O D, parabólica, continua e irregular. La respuesta es la densidencia, potencia y aceleración. La respuesta es incorrecta. La respuesta es resistencia, velocidad o potencia y absoluta o máxima. Melanie Loaiza, vamos con tu turno. Tendrás que completar la oración que se presenta en el enunciado. La dinámica es la ciencia que estudia la relación entre, sobre y los efectos que produce sobre que resulte de su acción. Entre las fuerzas y sobre el movimiento. Sobre el, Movimiento. entre las fuerzas, sobre objetos y el movimiento. Incorrecta. Tu segunda pregunta es, según la mecánica clásica, las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos. ¿Cuáles son estos tres principios? Es la primera, segunda y tercera ley de Newton. Que la primera es conocida como el principio de la inercia, la segunda como principio de la masa y la tercera es también llamada de acción y reacción. Tu respuesta es correcta. Tres leyes de Newton. La primera se conoce como ley de inercia. Esta establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial, ya sea de reposo o movimiento constante, si no se le aplica alguna fuerza externa. Segunda ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Esta plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración. Es decir, si se le aplica una fuerza neta mayor, este aumentará su aceleración. Tercera ley de acción-reacción. Esto nos explica que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Y para finalizar este encuentro de cuánto sabes de la física, llegamos a la conclusión de que los estudiantes de nivelación de diseño industrial
han logrado cumplir sus conocimientos para tener las bases de física. Muchas gracias a los participantes y a los televidentes. Hasta la próxima.